Sí que es cierto, desde hace muchos años, que sabemos que hay una conexión entre el intestino y el cerebro. De hecho se llama el gut-brain axis, y además es una relación bidireccional, es decir, aquello que afecta a nuestro cerebro pues puede repercutir en nuestro intestino y viceversa, aquello que afecta a nuestro intestino pues puede repercutir en nuestro cerebro. Esto es cierto, ¿vale? Sin embargo, esto tiene varios matices. Todo nuestro organismo está conectado, es decir, muchas veces pensamos que somos la suma de diferentes partes que funcionan de manera sinérgica, pero realmente somos un todo, que funciona de una manera mucho más conectada de lo que la gente se piensa. Es verdad que se dice, ¿no?, que el intestino es el segundo cerebro. Bueno, esto es algo entre comillas, cerebro solo hay uno, pero bueno, sí que es cierto que en nuestro intestino pues hay una gran cantidad de neuronas, tenemos lo que se conoce como sistema nervioso entérico, y aparte existe una conexión, ¿no?, entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago, a través también de subproductos, metabolitos que fabrican las propias bacterias que conforman nuestra microbiota intestinal, pero otros tejidos y otros órganos también tienen una conexión directa con nuestro cerebro. Yo siempre digo en redes sociales, en plan broma, que por qué nuestro músculo no es nuestro segundo cerebro. Nuestro músculo, cuando se contrae, es capaz de emitir una gran cantidad de compuestos, de hormonas, que se conocen como mioquinas, y muchas de ellas tienen un impacto importante en el cerebro, como pueden ser la irisina, la catepsina B o el factor neurotrófico derivado del cerebro. Tienen un impacto relevante en el cerebro. De hecho, sabemos que el ejercicio a través de estas mioquinas pues va a favorecer la neurogénesis, va a favorecer la cognición, la memoria, va a prevenir enfermedades neurodegenerativas, incluso va a favorecer la secreción de neurotransmisores que están relacionados con el estado de ánimo. Pero bueno, concretando más, yéndonos al intestino, pues sí que es cierto que tiene una vinculación bastante importante con nuestro cerebro. Por lo tanto, cuidar nuestro intestino va a ser muy importante para, a su vez, también cuidar nuestro cerebro. ¿Cómo cuidamos nuestro intestino? Bueno, pues a través de la alimentación, y no solamente a través de la alimentación, sino también a través del ejercicio, la gestión del estrés, etcétera, etcétera. Todo lo que comemos va a tener un impacto en nuestro intestino, y ello a su vez va a impactar nuestro cerebro. La microbiota intestinal, por ejemplo, es una parte de esta conexión, no lo es todo, pero es una parte muy importante de esa conexión intestino-cerebro. A día de hoy sabemos que una mala alimentación llena de productos ultraprocesados, consumo de alcohol, tabaco, etcétera, va a dañar nuestro intestino, va a dañar nuestra microbiota, y esto puede repercutir negativamente en nuestro cerebro. A la contra, una alimentación saludable, rica en vegetales, rica en fibra, rica en alimentos prebióticos y probióticos, rica, por ejemplo, en ácidos grasos omega 3, etcétera, pues va a favorecer la diversidad microbiana y va a favorecer la salud del intestino. Alimentos fermentados también son bastante interesantes en este sentido. Y a la contra, aquello que ocurre en nuestro cerebro pues también va a impactar en el intestino. Ahora, yendo de arriba hacia abajo, sabemos, por ejemplo, que el estrés psicológico crónico, la ansiedad, va a repercutir de forma negativa en nuestro intestino, va a aumentar, por ejemplo, la permeabilidad intestinal, a derivar en una disbiosis intestinal también, que es una alteración de la microbiota, y al final forma un círculo vicioso donde se retroalimentan negativamente en estas condiciones. ¿Cuál es el problema en todo esto? Bueno, que ahora mismo hay un auge de la microbiota, y así debe de ser, porque es una parte muy importante, y la evidencia científica así lo muestra, de nuestra salud integral, ¿vale? Es algo donde la medicina más conservadora o más tradicional todavía está un poco descolocada, pero sí que empiezan a aparecer ya profesionales que empiezan a evaluar la microbiota y un poco el impacto que puede tener en nuestra salud, como digo, integral, de manera sistémica. Pero como pasa siempre, a veces queremos ir por delante de la ciencia, y es verdad que en redes sociales, incluso algunos pseudo profesionales se agarran a la microbiota intestinal todavía sin pruebas suficientes en algunos aspectos, establecen protocolos a veces que son totalmente inventados. Y bueno, es como ocurre siempre. Es decir, sí que es cierto, por supuesto, que la microbiota intestinal, como he dicho, es muy importante. Sí que cada vez vamos sabiendo más cómo podemos modular, cómo podemos tratar y cómo podemos gestionar esta microbiota en prevención o incluso tratamiento de algunas enfermedades, pero a la contra pues se polariza a veces, se magnifica, y a veces, bueno, pues parece que todo depende de la microbiota. Te hacen E15 en el tobillo y y es porque tu microbiota está mal, ¿no? Y esto, aunque suene un poco estúpido, lo he leído en redes sociales y esto pasa, ¿no? Que se polariza y se quiere ir por delante de la ciencia. Entonces yo quiero lanzar el mensaje de que sí, la microbiota es importante, pero todavía no sabemos suficiente, cada vez vamos sabiendo más. Ya hay intervenciones que pueden mejorar la microbiota y que han visto que hay mejora en alguna patología, incluso en algunas
enfermedades, sabemos cómo podemos hacer que nuestra microbiota esté saludable, pero a la contra todavía falta mucho por investigar, no sabemos si... No existe una única microbiota universal que sea saludable, la microbiota tiene que ser así, no existe. Hay tantas microbiotas saludables como personas hay en el mundo. Aparte es algo muy cambiante, puede cambiar de un día para otro. Tu microbiota de esta mañana no es la misma que la de esta noche. Si has tenido un momento de estrés, tu microbiota se puede ver perjudicada temporalmente de manera aguda, pero eso no significa que sea tu microbiota habitual. Por lo tanto, si te haces una prueba de microbiota, puede salirte mal y tú piensas que tienes la microbiota mal y simplemente ha sido porque esa noche no has dormido bien o porque has tenido, no sé, una mala noticia, por ejemplo. También hay que saber que los test de microbiota a día de hoy dejan mucho que desear, porque como digo, ni siquiera sabemos muy bien qué patrón exacto de microbiota es el que hacia donde tenemos que ir, porque hay muchos diferentes. Sabemos que hay algunas bacterias más beneficiosas que otras, pero tampoco sabemos muy bien en qué proporciones deben de estar. Falta muchísimo por investigar, hay especialistas dedicados en esto. Yo estoy convencido que en los próximos años va a haber un avance brutal en tema de la microbiota y ojalá así sea, incluso podamos prevenir o incluso tratar alguna enfermedad a través de la microbiota. Esto sería algo genial, una noticia estupenda. Pero a día de hoy tenemos que ser cautelosos y no pensar que todo es la microbiota, todo lo que ocurre en tu vida depende de la microbiota, y esto no es así. Así que bueno, un poco llamar a la calma y bueno, seguir expectantes de qué nos dice la evidencia científica y con pie de plomo, y esperando a lo que los estudios clínicos e intervenciones con ensayos clínicos controlados, aleatorizados, pues nos puedan ir demostrando.